La mañana en que Elena, una joven viuda de apenas 32 años, recibió la noticia de que la señora Aldama, su rígida y adinerada patrona, ya no podía seguir pagando su salario como empleada doméstica, el cielo estaba tan nublado como su corazón. Desde que su esposo murió 2 años atrás en un accidente en los campos, Elena había sobrevivido trabajando en la vieja hacienda donde pasaba horas limpiando, cocinando y atendiendo las manías de una mujer que parecía haber olvidado lo que era la compasión. Con 3 hijos pequeños que alimentar y ninguna familia que pudiera ayudarla, Elena aceptaba cada tarea sin protestar, incluso las más humillantes. Por eso, cuando la señora Aldama la llamó a su despacho para anunciarle que la hacienda estaba al borde de la quiebra, que no podía seguir pagando su sueldo, pero que le ofrecería una compensación, Elena sintió cómo el miedo le apretaba el pecho. La patrona abrió un cajón y colocó frente a ella un viejo llavero oxidado. «Te entregaré una propiedad mía», dijo. «No puedo mantenerla, es mejor que tú la uses». Elena, sorprendida, tomó las llaves sin comprender del todo hasta que la mujer añadió con frialdad: «Es una casa, aunque está algo inclinada». Aquellas palabras, acompañadas de una mirada despectiva, no dejaban mucho espacio para la ilusión. Aún así, para alguien que no tenía nada, una casa, aunque fuera torcida, era mejor que la incertidumbre. Así que al día siguiente, cargando un bebé en brazos y llevando de la mano a sus otros 2 hijos, Elena caminó hasta las afueras del bosque donde se suponía que se encontraba su nueva propiedad. Cuando llegó, quedó paralizada. Allí, entre árboles altos y un silencio espeso, se levantaba, o mejor dicho, intentaba levantarse, una vieja casita de madera completamente inclinada hacia la derecha, tan torcida que parecía a punto de desplomarse. El techo tenía huecos, las ventanas estaban rotas y las vigas estaban comidas por el tiempo. Sus hijos, inocentes, la miraron con ojos grandes y brillantes, preguntando si de verdad iban a vivir allí. Elena tragó saliva, obligándose a sonreír aunque por dentro se moría de miedo. No tenía dinero para arreglarla, ni para vivir en otro lugar. Sin embargo, algo dentro de ella, esa fuerza misteriosa que solo tienen las madres desesperadas, le susurró que debía intentarlo. Una casa torcida era mejor que ver a sus hijos dormir al raso. Durante los siguientes días, Elena se dedicó a limpiar el interior, sacar nidos de murciélagos, barrer hojas secas y reforzar la puerta con maderas que encontraba en el bosque. Cada noche, cuando sus hijos dormían, ella se quedaba despierta llorando en silencio, preguntándose por qué la vida había sido tan cruel con ella. La casa, aunque torpe y destartalada, tenía un aire triste, casi como si guardara secretos. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, la estructura crujía con un sonido que no parecía solo el de madera vieja, sino casi un gemido. Los niños decían que por la noche escuchaban golpecitos debajo del piso. Elena lo atribuía a pequeños animales, pero había algo inquietante, una sensación extraña que le recorría la espalda. Una tarde, mientras recogía agua del pozo cercano, un anciano que vivía en una cabaña más arriba del bosque se le acercó. Ella nunca lo había visto antes. Tenía la mirada profunda, como alguien que lo sabe todo sin necesidad de preguntar. ¿Eres la nueva dueña?, preguntó señalando la casa torcida. Elena asintió. El anciano suspiró. No debieron darte esa casa, y menos sin contarte la verdad. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué verdad?, preguntó con un hilo de voz. Él la miró fijamente, como si dudara si debía hablar o no. Esa casa no está torcida por accidente, dijo finalmente. Está torcida por culpa de un secreto que tu patrona ha tratado de ocultar durante más de 20 años. Elena sintió que las piernas le temblaban. Algo en su interior le dijo que aquel anciano no estaba bromeando. Si quieres conocer la razón, continuó él, debes buscar bajo las tablas del piso, justo al lado izquierdo de la sala principal. Lo que encuentres allí, podría cambiarlo todo. El anciano se marchó sin decir más. Esa noche Elena no pudo dormir. Pasó horas mirando la casa sumida en la oscuridad. Hasta que, finalmente, decidida a enfrentar la verdad, tomó una linterna, esperó a que sus hijos se durmieran, y se arrodilló en el piso para levantar las tablas. Al hacerlo, el olor a humedad y tierra antigua salió disparado. Y allí, entre polvo, madera podrida y algo que parecía un viejo baúl sellado con candado, Elena encontró lo que jamás hubiera imaginado, aquello que explicaba, al fin, por qué la casa estaba torcida. Elena temblaba mientras sus dedos rozaban el viejo baúl enterrado bajo el piso de la casa. El candado estaba oxidado, pero milagrosamente aún resistía, como si estuviera protegiendo algo que no debía ser encontrado. Con esfuerzo y miedo, lo golpeó repetidamente con una piedra grande hasta que finalmente cedió. El sonido metálico resonó en toda la casa, que pareció estremecerse como si algo dentro de sus paredes hubiera esperado por años aquel momento.
Cuando levantó la tapa, Elena encontró documentos amarillentos, fotografías antiguas y un pequeño cuaderno de cuero desgastado. Tomó el cuaderno, lo abrió y su rostro palideció al reconocer la letra que llenaba las páginas, era de la propia señora Aldama. Su patrona, su antigua jefa, y lo que estaba escrito allí superaba cualquier imaginación. En el diario, la mujer confesaba que esa casa había sido construida para una familia que trabajó para su padre hacía muchos años. Una familia humilde, honrada, que vivía en la propiedad desde hacía generaciones. Pero cuando el padre de la señora Aldama heredó las tierras, quiso expulsarlos para vender esa parte del bosque. La familia se negó, eran sus raíces, su hogar, su historia. Entonces, según relataba el diario, el hombre tomó decisiones crueles. Una noche, ordenó quemar parte de la estructura mientras la familia dormía dentro. El fuego no logró devorar toda la casa porque la lluvia lo apagó, pero causó daños irreparables y, sobre todo, un horror profundo. Uno de los niños quedó atrapado bajo una viga caída y murió allí mismo. La casa quedó torcida desde aquella tragedia. De ahí el nombre con el que se conocía en la región, la casa doblegada. El diario continuaba diciendo que el espíritu del niño había permanecido allí, no para hacer daño, sino porque nunca se le dio justicia. La casa se inclinó más con los años, no por deterioro, sino, como decía el anciano del bosque, por el peso del dolor y del silencio. Elena sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había creído que el dolor que cargaba era grande, pero ahora entendía que aquella casa guardaba un dolor antiguo, profundo y olvidado. Siguió leyendo y descubrió algo aún más perturbador. El padre de la señora Aldama había ocultado oro y documentos ilegales en un compartimento bajo el piso, usando la tragedia para tapar sus crímenes. Y lo peor, la señora Aldama lo sabía desde que heredó las tierras, pero había callado por miedo a destruir la reputación familiar. Por eso entregó la casa como pago, no por generosidad, sino para deshacerse de la culpa y del pasado que la atormentaba. Elena, con lágrimas en los ojos, sintió que algo se movía detrás de ella. Volteó lentamente y vio a su hija pequeña, descalza, sosteniendo su muñeca rota. «Mamá», susurró la niña, «el niño ya no está llorando». En ese instante, un escalofrío recorrió el cuerpo de Elena. La casa, que siempre había crujido de manera inquietante, estaba ahora completamente en silencio. No había viento, no había ruidos. Solo una calma profunda, inesperada, casi dulce. Elena cerró el diario y lo colocó sobre el baúl. Sabía que no podía quedarse con esa información. A la mañana siguiente, volvió a la hacienda y enfrentó a la señora Aldama. La mujer tembló al ver el diario en sus manos. Trató de negarlo, pero al ver la firmeza de Elena, finalmente rompió en llanto. Después de tantos años, confesó todo. Dijo que la culpa la había consumido al punto de enfermarla. Elena no la perdonó fácilmente, pero comprendió una verdad: el pasado no podía cambiarse, pero sí podía repararse. Juntas, viuda y patrona, regresaron a la casa torcida. Allí, frente a las viejas vigas, ambas enterraron los restos del diario y colocaron flores en memoria del niño. Fue un acto humilde, pero necesario. Con el tiempo, Elena recibió una indemnización justa. La señora Aldama vendió parte de sus tierras y entregó el dinero para que la casa fuera reconstruida desde cero. Lo sorprendente fue que cuando los trabajadores quitaron la estructura torcida para levantar una nueva, el bosque entero pareció susurrar alivio. La casa nueva, firme y cálida, se convirtió en un hogar donde los hijos de Elena crecieron felices. Pero ella nunca olvidó la lección: algunas casas se tuercen no por el viento ni por el tiempo, sino por el peso de los secretos. Y cuando esos secretos salen a la luz, incluso las paredes más dobladas pueden enderezarse. Desde entonces, Elena decidió compartir su historia con todas las personas humildes que pasaban por dificultades, enseñándoles que aunque la vida parezca torcida, siempre hay una razón más profunda, y siempre existe una manera de reconstruirse.